trayectoria algodonera y la naciente industria de las telas sintéticas, de las derivadas del petróleo como el nylon, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento, siendo de tan buena calidad la fibra de esta planta, era un tanto lento su forma de procesar para obtener la fibra. Y en esa época se inventa una máquina que se llamó una máquina desbrozadora que agilizaba este proceso. Entonces, ocurrido eso, ahí sí que sí se convertía en un potente competidor para estas otras industrias que tenían un puesto, un monopolio bastante importante en Estados Unidos. ¿Y a qué nos referimos, por ejemplo, cuando pensamos para hacer papel? La celulosa o la materia prima que podemos obtener de 4 hectáreas de árboles para hacer papel, la obtenemos de 1 hectárea de cáñamo, siendo además un recurso mucho más renovable y que es más positivo, ecológicamente mucho más positivo, porque no degrada los suelos como lo hacen muchos de los árboles, ¿cierto?, que se utilizan para hacer papel, como nos ocurre acá en Chile, que hemos visto terriblemente cómo se ha impuesto el pino, que ha degradado absolutamente nuestras tierras, solamente para generar papel, porque esa es la finalidad, y bueno, hay mucha madera y papelera, pero generando un desgaste tremendo de las tierras. Esto no ocurre con esta planta. Entonces, frente a esta posibilidad tan ecológica, económica y sustentable de desarrollar esta planta, esta industria papelera, particularmente en conjunto con los principales medios de comunicación, pertenecían a una misma persona. Monopolio, ¿les suena esa palabra, no? Entonces, resulta que ellos deciden orquestar una campaña mediática para desprestigiar esta planta y sacarla de circulación. ¿Por qué? Porque era un competidor económico muy potente. Entonces, resumiendo, las razones de la prohibición de esta planta fueron de origen económico. No tuvieron que ver con la planta en sí mismo ni con sus beneficios o potenciales daños. No hubo estudios científicos de ningún tipo para apoyar esta prohibición. Fueron solo intereses económicos. Y por otro lado, bueno, se hicieron películas. Ahí vemos algunas imágenes, ¿cierto?, de propaganda. Concretamente se financió propaganda en contra de esta planta, alertando sobre los peligros de consumirla. En una de las películas vemos, no sé, a alguien que consume un cigarrillo de marihuana, enloquece por completo y empieza a buscar como un cuchillo para salir a matar a alguien, como que esto despertar instintos asesinos. Yo creo que alguien podrá dar fe de que no es eso justamente lo que produce la planta. No sé si alguna vez alguien lo ha probado acá, pero no es precisamente un instinto asesino lo que promueve la planta. Otro de los mitos que se echó a circular en la época es que había que prohibir esta planta de todas maneras, era muy peligrosa, porque bajo sus efectos las mujeres blancas salían a buscar hombres negros. Entonces eso era muy peligroso. Obviamente hoy día nos parece absurdo y hasta divertido, pero en un contexto de racismo, como que existía en esa época, ¿cierto?, de discriminación, era un argumento que pesaba, o sea, les daba un espanto imaginarse siquiera sus blancas mujeres en manos de negro marihuanero, ¿cierto? Entonces, era del terror. Entonces, evidentemente, aquí también otro de los factores importantes que hubo en este momento era el convertir esto en una herramienta de control social. ¿Por qué? Justamente porque eran ciertas minorías que existían en ese momento ya en Estados Unidos, como la minoría de origen afroamericano y los mexicanos, que tenían incorporado el uso de esta planta en su cultura. Y por lo tanto, al ilegalizarla, también se constituye una herramienta para controlar y reprimir a estas minorías. Esto fue lo que hubo en el fondo, ¿cierto?, de estos entre gallos y medianoche cuando se aprueba la prohibición. Otro detalle importante, si ustedes se acuerdan en la imagen anterior de los frasquitos, todo decía cannabis, ¿cierto? Cannabis, así se le conocía en Estados Unidos, cannabis. Pero para pasar la prohibición, los políticos que estaban en el fondo articulando esto, pusieron la palabra marihuana. Y la gente no relacionaba cannabis con marihuana, pensaban que era otra cosa. No supieron lo que estaban prohibiendo. ¿Se entiende? O sea, se aprovecharon de este desconocimiento, de como le decían en realidad los mexicanos, y se prohibió. Entonces la gente no supo, ni los políticos mismos supieron qué es lo que estaban prohibiendo, que lo que estaban prohibiendo era la materia prima de esos medicamentos que todos usaban, ¿cierto?, de tantas otras utilidades. Después de la Convención del año 61, todos los países unifican sus acuerdos prohibiendo en todo el mundo la cannabis, por supuesto que impulsados, empujados por Estados Unidos. Ellos han sido los promotores de esta política de prohibicionismo, ¿cierto? Y por otro lado de lo que se ha llamado la guerra a las drogas. ¿Cuáles son las consecuencias de la prohibición? Por supuesto que inmediatamente con la prohibición el mercado se sumerge en la ilegalidad, surge entonces el mercado negro, surge el narcotráfico. Y por cierto, aumenta la violencia y las muertes vinculadas con este narcotráfico, se crean focos de corrupción en todos los niveles de los gobiernos, hacinamiento en las cárceles,
Hasta el día de hoy, en prácticamente todo el mundo, un porcentaje importantísimo de personas privadas de libertad lo están por causa de drogas. Y la droga más usada en el mundo es la marihuana. Por lo tanto, podemos decir con toda claridad que la cantidad de personas, como la mayor parte de las personas presas hoy día, todavía en Estados Unidos, tienen que ver con delitos que van en esta dirección. Y también un dato, no quiero alargarme, pero todavía hasta el día de hoy en Estados Unidos, a pesar de que las estadísticas muestran que el consumo es igual en población blanca, en población hispana o en población de origen afroamericano, los encarcelamientos son 4 veces mayores en hispanos y en negros que en blancos. O sea, el factor racismo sigue operando igual. Nuestro país no es muy distinto en ese sentido. Créanme que probablemente las encarcelaciones, las persecuciones por tema de drogas no se dan igual en todos los segmentos de la población. Por cierto que no. Bueno, criminalización de la población, despilfarro de recursos públicos, aquí se monta todo un aparataje represivo, policial, todo un sistema que empieza a funcionar con recursos públicos, con esta prohibición y toda esta guerra a las drogas que surge a raíz de la prohibición. Aumenta el consumo en el mundo, particularmente en los jóvenes, un poco lo contrario de lo que se suponía que se quería evitar o prevenir. Y en lo que respecta al cannabis medicinal, una de las cosas más importantes, esto significó un tremendo atraso en las investigaciones científicas. A partir del año 61 se cortan los fondos de investigación, no solo para esta droga, para otras drogas también, que son drogas significativas para la búsqueda del bienestar del ser humano, ¿cierto? Drogas psicoactivas, pero que tienen una función importante en lo que es el uso medicinal. Se cortan los recursos a estas investigaciones y eso nos resulta gravísimo, porque probablemente hoy día deberíamos estar ya en otro nivel de conocimiento y utilización y aplicación del cannabis medicinal si estas investigaciones hubieran seguido su curso normal. Derechos humanos y cannabis. La Organización Mundial de la Salud nos dice en su Atlas 2014 que de los cuidados paliativos, habla sobre los cuidados paliativos al final de la vida y nos cuenta que solamente 1/3 de las personas que necesitan cuidados paliativos al final de la vida los reciben. O sea, perdón, 1/3 no, el 10%. De ese 10%, de ese 90% que no recibe apropiadamente estos cuidados paliativos, 1/3 son pacientes oncológicos. Y cuando hablamos de cuidados paliativos al final de la vida, evidentemente de lo que estamos hablando es de derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a aspirar a morir, a vivir ese último proceso en nuestras vidas con la mayor dignidad posible, ¿cierto? Y la mayor dignidad posible implica, sin duda, tener acceso a todos los tratamientos y terapias que nos puedan ayudar en ese sentido. Y negar ese acceso, sin duda, puede constituir un acto inhumano y un atropello realmente a los derechos humanos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto como base de la Declaración de los Derechos Humanos Universales, ¿cierto? Es que surge esta Declaración de Derechos Humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides, que dice, en resumen, ¿cierto? Básicamente dice que todos los médicos tienen derecho a tratar a sus pacientes con cannabinoides y derivados de la cannabis según las prácticas de buena conducta médica, y que todos los pacientes tienen derecho al acceso a cannabis y a los cannabinoides como tratamiento supervisado por un médico, independientemente de su medio económico, condición social, etcétera. Entonces, esto es muy importante que surja esta Declaración de Derechos Humanos por el acceso médico al cannabis. Esta declaración, ahí vemos la imagen, ¿cierto? Vemos que fue propiciada por diversas agrupaciones de Estados Unidos, Alemania, Italia, Noruega, Luxemburgo, República Checa, Suiza, y también firmado y empujado por importantes investigadores como el doctor Rafael Mechoulam, ya vamos a hablar un poquito más de él. Realmente él es el padre de la medicina en base a cannabis, que fue quien descubrió en el año 64 el THC, ya vamos a hablar un poquito más de él. Y también suscriben esta Declaración de Derechos Humanos por el acceso al cannabis el doctor Manuel Guzmán. Él es biólogo, investigador, y él junto a la doctora Cristina Sánchez son los que están liderando en este momento en España lo que tiene que ver con la investigación como antitumoral de cannabis. Aquí ya no hablamos como efecto paliativo, sino que estamos hablando de su aplicación realmente en terapias de primera línea para tratar el cáncer. Esos estudios todavía están en fase preclínica, con ratas de laboratorio, pero con resultados que ya son sumamente esperanzadores, y podemos pensar que claramente va a haber cierto tipo de cáncer que van a poder tratarse adecuadamente con este tipo de terapia. Eso ya está ocurriendo de manera anecdótica, es decir, todavía sin el sustento de toda la evidencia detrás, pero como casos aislados anecdóticos ya hay reportes de los buenos resultados cuando se utilizan las dosis apropiadas como un antitumoral y un neuroprotector. Entonces también es importante tener en cuenta eso.
Hay diferentes agrupaciones a lo largo del mundo que apoyan esta Declaración de los Derechos Humanos y desde Chile, ahí chiquitito, Fundación Gaia también lo suscribe. Diciendo con esto que compartimos plenamente esta mirada, que de verdad sostenemos que todo ser humano que esté sufriendo debe tener garantizado su acceso a terapia en base a cannabis, si es que es eso lo que le funciona y lo que puede permitirle mejorar su calidad de vida. No hacerlo es vulnerar los derechos humanos de esa persona. Investigación científica. Ya hablábamos del doctor Rafael Meshulam, de Israel, decíamos, el año 64, fue el primer científico que identificó y sintetizó posteriormente el THC, que es la molécula principal, ¿cierto?, de esta planta. No la única, por cierto, pero sí, sin duda, una de las más importantes. En la década de los 90 fue su mismo equipo el que descubrió el sistema endocannabinoide. ¿Han oído hablar del sistema endocannabinoide? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Algunos sí, otros no tanto. Bueno, ese es un breve semblanza. Es un sistema que tenemos en nuestro organismo, que se descubrió recién en la década de los 90 y que tiene como función el llevar el resto de los sistemas y de los órganos de nuestro organismo a su equilibrio, buscar permanentemente el equilibrio del organismo. Incluso hoy día hay teorías que hablan de que una cantidad de diversas patologías o dolencias se pueden deber a una insuficiencia en el sistema endocannabinoide. Se abre aquí también un potencial tremendo, ¿cierto?, de investigación para poder ir avanzando en sus utilizaciones científicas. En este sistema endocannabinoide que estamos diciendo tenemos como dos grandes partes. Nosotros producimos unas sustancias que se llaman endocannabinoides, interno porque los producimos nosotros mismos, y estos endocannabinoides se pliegan, ¿cierto?, se juntan con nuestros receptores cannabinoides que tenemos en todo nuestro organismo y calzan como una llave en una cerradura, ¿ya? Esto para explicar cómo es este sistema endocannabinoide. Y ya lo vamos a contar después. También resulta que estos receptores que tenemos en todos nuestros grandes órganos también reciben perfectamente y calza también en ellos como una llave los fitocannabinoides, los cannabinoides que vienen de las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nuestro sistema no es capaz de producir todos los cannabinoides que necesita o eso está desbalanceado, podemos, ingresando cannabinoides externos, fitocannabinoides, influir, ¿cierto?, en este sistema endocannabinoide, llevándolo nuevamente a un equilibrio y a vez empujando al equilibrio el resto del organismo. ¿Se entiende más o menos? Eso es muy resumen, pero como para introducir un poquito lo que es este sistema endocannabinoide. El primer endocannabinoide que se descubrió, este grupo de científicos le pusieron anandamida.